Son las 4 y 12 minutos de la tarde y comenzamos ya nuestra sobremesa y hablamos del genial compositor y violinista navarro Pablo Sarasate. Hoy vamos a glosar la figura de este músico con otro músico, en este caso con Óscar Albotz, que nos acompaña. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes. Bien, encantado, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. A vosotros. Pablo Sarasate, un hombre que nació en Pamplona. En Pamplona, en la calle San Nicolás. Nació el 10 de marzo de 1844. En la calle San Nicolás, en una casa que hoy está derruida, se derrumbó en 1870 y sobre ella se edificó otra. Pero bueno, si cualquier pamplonés que pasee por la calle San Nicolás, sí, si mira un poco la vista hacia arriba, en los números 19 y 21 verá que hay una placa que recuerda que ahí existió la casa donde nació Sarasate. Claro, un niño precoz, hijo de padres conscientes del futuro de su hijo, ¿no? Sí, totalmente, porque además un niño prodigio totalmente. Su padre era músico militar. Sí. Y bueno, ya con 8 años compuso una mazurca, Sarasate, que la tituló Mi primera inspiración musical. Sí. A los 8 años y 3 meses de edad la tituló. Madre mía. Y sí, efectivamente, fue un niño totalmente precoz. A los 10 años ya dio su primer concierto en La Coruña, porque hay que decir una cosa, que Sarasate nació en Pamplona, pero con 2 años a su padre, como era militar, lo trasladaron a La Coruña y se fue a vivir con 2 añitos allá. Pero nunca olvidó para nada Pamplona, de hecho siempre amó Pamplona, Sarasate, con todo su alma. Y hay otra cosa que decir, otra curiosidad que poca gente sabe. Pablo Sarasate no fue bautizado como Pablo, sino como Martín Melitón. El nombre de Pablo lo adopta en el año 1878, pues posiblemente por marketing, porque le sonaba mejor, y además en el año 78 coincidiendo con la primera de sus visitas a Pamplona, que ya no dejaría de hacer hasta el mismo año de su muerte, porque todos los años en San Fermines venía a tocar unos conciertos a Pamplona, insisto, hasta el mismo año de la muerte, porque la última visita de Sarasate a San Fermín en Pamplona fue en 1908, en julio, obviamente, y él falleció en septiembre, 2 meses después. Sí, bueno, pues amante de su tierra, aunque bueno, pues estudió en Santiago de Compostela, estuvo en Pontevedra, viajó a Madrid, recorrió toda España y el mundo, él volvía, ¿no?, a casa en fiestas, ¿no? Es cierto que su nombre se hizo famoso, ¿no?, en las principales cortes europeas. Sí, totalmente. Europeas y rusas. Fue un gran, fue admirado. De hecho, cuando fue a Madrid, siendo aún niño para estudiar, la reina Isabel II le reclamó para dar un concierto en Palacio. Y precisamente cuando después Sarasate se traslada a estudiar a París, es la reina Isabel II quien le otorga una pensión para estudiar, que junto con la otra pensión de 1000 francos anuales que le había concedido la Diputación de Navarra y la pensión que le concedió la condesa de Espocimina, pues Sarasate, siendo un niño, vivía muy bien, con 14.000 francos anuales en París. Una cifra en la época nada desdeñable. Bueno, curioso, sin duda alguna, para la época, ¿no? Él tuvo que abandonar, por cierto, los estudios de armonía y de composición. ¿Qué le pasó? No es que los tuvo que abandonar, no, para nada. Lo que pasa que él se centró mucho en el violín y no es que los abandonara, sino se centró más en lo que él quería. Él quería ser un intérprete de violín, pero bueno, aún y todo, como ya sabemos y como todo el mundo conoce, Pablo Sarasate fue también un excelente compositor. Entonces, no es que los abandonara, sino que se centró más. Pero bueno, fue un excelente compositor. ¿Qué decían las críticas y las crónicas de la época acerca de su obra, de su interpretación, de su labor? Pues leyendo críticas y crónicas de la época, pues es un continuo ensalce de la figura del divo, del genial violinista. Era pues donde tocaba, pues todo el mundo se rendía a sus pies, le regalaban joyas. Bueno, era una debacle. Antes hemos dicho que llamó la atención de todas las cortes europeas, pero también hizo una gira extensísima de conciertos por Estados Unidos, un montón de ciudades estadounidenses, al igual que bueno, Argentina, Brasil, Venezuela, y por todos los lados le colmaban de regalos, le colmaban de grandes críticas. Era un gran
un gran intérprete de la época. Sin duda alguna, con gran éxito en Europa Central, en el mundo germánico, donde se valoraba la estética, la sutileza, el hecho de que, bueno, tocara casi como si no requiriera esfuerzo, ¿no? Ajá, efectivamente, o sea, incluso lo poquito que podemos escuchar de él, pues efectivamente son obras, las composiciones suyas las componía precisamente para su propio lucimiento. Entonces son cosas que cualquier estudiante de violín o cualquier violinista, que para quienes tocar Sarasate es un poco la piedra de toque, ¿no? Es complicado por la técnica que requiere. Sin embargo, efectivamente, Sarasate lo hacía pues como, no sé, como quien no hace nada, ¿no? Un zurito en San Nicolás, ¿verdad? En San Nicolás. De su catálogo de obras, ¿qué destacaríamos especialmente o cuáles podríamos destacar, Óscar? Bueno, yo destacaría primero, me gustaría comentar primero que su catálogo de obras, Sarasate es un compositor que se centra en pequeñas obras, en obra corta, que podríamos denominar incluso obras de salón, como he dicho antes, para su propio lucimiento. No vamos a encontrar en el catálogo de Sarasate grandes sinfonías, pues no hizo ni una, ni conciertos para violín y orquesta, no hizo ninguno, pero hizo una serie de piecitas cortas, como digo, para su lucimiento, en las que requieren mucha técnica y de las cuales hay que destacar los famosos aires bohemios, el celebérrimo zapateado que todo el mundo conocemos y que lo llegó a grabar, por cierto, y para mí, como si me dicen una obra que me guste personalmente de Sarasate, me quedaría con Navarra para dos violines y orquesta. Porque, como insisto, como he dicho antes, Sarasate jamás olvidó dónde había nacido y en su catálogo de obras existe Navarra, J de Pablo, existen unas cuantas obras dedicadas a esta tierra. Sí, se diferenciaba mucho de una forma muy especialmente notable, no sé, su labor, su concepción de la música respecto a otros artistas de la época. Principalmente la diferencia que marcó Sarasate es, como tú has apuntado hace un momentico, era eso, era esa forma de tocar tan sensible y a la vez tan contundente, ¿no? Es decir, tocaba cosas difíciles con una contundencia, pero además con una sensibilidad. Y yo pienso que eso fue lo que más gustaba a la gente. Ver que un violinista que está tocando cosas realmente difíciles, primero, como si no le costase esfuerzo, y segundo, transmitiendo tanto, pues eso llegaba muchísimo a la gente. ¿Qué nos queda de él, ¿no? Aparte de las interpretaciones por parte de otros músicos, de otros violinistas, su recuerdo muy especial además con ese concurso internacional de violín aquí en Navarra? ¿Qué nos queda en el sentido de tenemos alguna grabación que podríamos escuchar del momento de aquellos años? Sí, claro, tenemos varias grabaciones, si no recuerdo ahora mal son 6, porque además ocurrió una cosa muy divertida. Hay que tener en cuenta que son grabaciones de 1904. El sonido es el que era, no había alta definición ni nada de eso. Suena muy mal, pero sí que podemos ver cómo tocaba Sarasate. Y hay una anécdota muy divertida, o bueno, lamentable quizás, pero cuando le presentaron el producto terminado a Sarasate, mire, los discos, cómo ha quedado, Sarasate lo escuchó y se quedó horrorizado de cómo sonaba y decía, bueno, yo así no toco, mi violín no suena así, no volveré a grabar nunca más. Y efectivamente no volvió a grabar más, solamente hizo esas 6 grabaciones, de las cuales nos queda, pues eso, se conservan en estudios ingleses, los han limpiado muy bien y aunque siga habiendo ruido, nos queda ese documento que es Sarasate tocando. Y curiosamente el zapateado que todo el mundo conocemos lo dejó grabado también. Bueno, pues nos vamos a despedir precisamente con esa música de Pablo Sarasate, que no será de la mejor calidad, pero sí que es un documento histórico. Óscar Albot, muchísimas gracias por acompañarnos, a vosotros, por darnos estos retazos de la vida y obra del genial Pablo Sarasate. Gracias, hasta pronto. A vosotros, gracias. Bueno, pues les dejamos con esa música, presten atención, luego haremos una breve pausa y seguiremos con otros temas de la actualidad del día.